Nuestra siguiente oradora, Hanna Safi Cárdenas Huerta. Heredamos cadenas, construimos derechos. En los últimos años he notado que cuando se menciona el feminismo, muchas personas piensan automáticamente en la marcha del 8 de marzo, y casi siempre la conversación se queda ahí, en los daños que provoca, en lo que rompe, en lo que incomoda. He escuchado a más gente hablar de eso que de todo lo que hay detrás de este movimiento, de todo lo que sostiene y de todo lo que intenta cambiar. Hola a todos, soy Hanna, tengo 16 años y me considero feminista. Y no es por enojo, ni por ir en contra de alguien, sino porque quiero vivir con dignidad y libertad. Me considero feminista porque me gusta tener derechos, pero no solo tenerlos escritos en algún lugar, sino que sean derechos que realmente se reconozcan como humanos. Después de casi 3 siglos de lucha, me considero feminista porque me gusta ser escuchada cuando hablo de lo que me importa y de lo que me interesa. Me considero feminista por todo lo que conlleva la lucha, por lo que ya se ha logrado y por lo que falta por lograr. Y creo que todo empieza ahí. Como dice Nuria Varela, el primer paso para entrar en el feminismo es la toma de conciencia. La toma de conciencia de que muchas cosas que hoy vemos como normales no siempre lo fueron. La toma de conciencia de que hubo un tiempo en que la mitad de la población no era considerada ciudadana. La historia del feminismo no nace de una idea de superioridad sobre los hombres. Nace en realidad de algo mucho más básico. De la lucha contra la idea de que existe un género superior a otro. Y esto no es nada nuevo. Si viajamos en el tiempo al año 1789, en plena Revolución Francesa, encontramos uno de los primeros movimientos registrados. Mujeres marchando hacia el Palacio de Versalles, exigiendo algo tan simple como un precio justo para el pan. No estaban pidiendo privilegios, estaban pidiendo justicia. Sin embargo, ese mismo año se creó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Suena universal, ¿no? Pero no lo era. La mujer fue excluida de esos derechos. No era considerada ciudadana si no cumplía con el rol que se le imponía: ser madre, ser esposa y ser sumisa. Y aquí es donde todo cambia. En 1791, una mujer decidió que el silencio ya no era opción. Olympe de Gouges escribió: la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En su primer artículo dejó algo clarísimo: la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Su declaración era prácticamente la misma que la anterior, solo que esta vez incluía algo fundamental: la igualdad y la participación política de las mujeres. Pero al poder no le gustó que alguien cuestionara la primera declaración. No le gustó que una mujer exigiera ser considerada ciudadana. Y en 1793, Olympe de Gouges fue silenciada por la guillotina. A veces escucho que no ha habido cambios, que las marchas no sirven, que protestar no transforma nada. Pero si nuestras antepasadas hubieran pensado así, yo no estaría aquí hablando con ustedes. Probablemente estaría en casa, aprendiendo a ser una buena esposa y madre, porque eso era lo único permitido. Muchas personas creen que después de todos los derechos que se han conquistado con el tiempo, la igualdad de género ya es un hecho, que ya llegamos, que ya no hay nada más que reclamar. Pero la realidad es distinta. Aún no hemos logrado que se nos vea de la misma forma a hombres y a mujeres, con el mismo respeto, con la misma seguridad, con la misma remuneración económica. Porque sí, hasta el día de hoy siguen existiendo los micromachismos. Esas pequeñas actitudes que parecen insignificantes, pero que sostienen una estructura mucho más grande. Y algo que me parece importante decir es esto: muchas veces he escuchado que las ideas machistas son cosas de hombres, pero desde lo que he aprendido, entendido y observado, el machismo no es una cuestión biológica, es una ideología. Mary Wollstonecraft hablaba precisamente de eso, de cómo estas ideas son inculcadas y enseñadas. Nadie nace creyendo que un género es superior a otro, eso se aprende. Y lo vemos incluso en mujeres que han crecido dentro de ese mismo sistema.
Conozco mujeres con una mentalidad machista, que creen que su único papel en el mundo es casarse y tener hijos, y no porque realmente no puedan hacer más, o que realmente quieran eso, sino porque fueran educadas para pensar que no hay nada más para ellas. Eso demuestra que el problema no es solo externo, es estructural, es cultural, es algo que se transmite, y por eso la lucha no es contra los hombres, es contra una idea. Hay una pregunta que se hizo hace siglos y que sigue incomodando hasta el día de hoy. Mary Astell escribió: si todos los hombres nacen libres, ¿por qué las mujeres nacen esclavas? Esa pregunta no solo habla del pasado, habla del presente. Porque cuando hablamos de micromachismos, muchas veces pensamos en comentarios cotidianos o actitudes pequeñas. Pero hay otros que casi no se mencionan. Aquellos que existen en contextos donde la tradición y la cultura se entrelazan con prácticas que afectan directamente la libertad de las niñas. En algunas comunidades de México, por ejemplo, todavía ocurren matrimonios arreglados a edades muy tempranas. Niñas que son comprometidas o intercambiadas antes de siquiera cumplir los 17 años. Y este es un tema complejo, mucho más complejo de lo que parece a simple vista. No se trata solo de machismo, también se trata de historia, de identidad cultural, de estructuras económicas y sociales que han existido por generaciones. No es tan simple como decir entre perder cultura o perder humanidad, porque quienes crecen dentro de esas comunidades han sido educados bajo estos mismos normas. Pero justamente ahí es donde vuelve la pregunta de Mary Astell. Si todos nacen libres, ¿por qué algunas nacen con su destino ya decidido? Mary Wollstonecraft también hablaba de esto cuando afirmó: me declaro en contra de todo poder cimentado en prejuicios, aunque sean antiguos, porque el tiempo no convierte una injusticia en algo correcto. La tradición, por sí sola, no puede justificar la desigualdad. Hablar de esto no es atacar una cultura, es preguntarnos cómo evolucionan las culturas cuando entendemos que los derechos humanos deben ser universales. Cada vez hay más voces de mujeres que quieren generar un cambio en su vida diaria, en sus decisiones, en su entorno y también en la vida de quienes las rodean. El movimiento ha crecido tanto que ya no tiene una sola cara, tiene muchas, se expresa de formas distintas, se vive de maneras diferentes y aunque a veces parezcan opuestas, todas parten de una misma raíz: la búsqueda de la igualdad. Por eso se ha vuelto impreciso e injusto hablar del feminismo como si fuera una sola cosa, como si existiera una única manera correcta de ser feminista. En realidad, existen múltiples enfoques. Está el feminismo liberal, que busca igualdad dentro de las estructuras legales y políticas existentes. El feminismo socialista, que analiza cómo el sistema económico influye a la desigualdad. El feminismo radical, que cuestiona las raíces estructurales del patriarcado. El feminismo cultural, que reivindica las diferencias y experiencias propias de las mujeres. El ecofeminismo, que conecta la explotación de la mujer con la explotación de la naturaleza. Hay tantas caras que todas son distintas, a veces se debaten entre ellos, a veces se contradicen, pero todos intentan responder una misma pregunta: ¿cómo construimos una sociedad más justa? Y quizá esa diversidad es precisamente lo que lo mantiene vivo. Como dijo Victoria So, atareadas en hacer el feminismo, las feministas no se han preocupado demasiado en definirlo. Y tal vez eso tenga sentido, porque el feminismo no nació para encajar en una definición perfecta, nació para cuestionar, para incomodar, para transformar. Y cuando algo está en constante transformación, es difícil encerrarlo en una sola idea. Así como el pensamiento ha sido un espacio de control, también lo ha sido el cuerpo. Hoy hablamos de la ropa como una forma de expresión, como identidad, como libertad, pero no siempre fue así. Durante siglos, la ropa fue una especie de cárcel. A las mujeres se nos ha condenado como raras, y raras muchas veces solo significaba diferente al hombre, diferente del modelo que se consideraba correcto. Y cuando eres diferente, el sistema intenta corregirte. Durante mucho tiempo, esa corrección tomó forma de corsé,
una prenda que permitía la silueta ideal, pero que en realidad limitaba la respiración, el movimiento y la comodidad. El cuerpo femenino tenía que adaptarse a un molde impuesto. El corsé desapareció, pero la ideología no. Hoy esa presión sigue existiendo, solo que transformada. El brasier, por ejemplo, que muchas veces se presenta como una elección, también funciona como una imposición social. Cuando una mujer decide no usarlo, todavía se le mira raro, se le juzga, se le cuestiona, como si su cuerpo necesitara estar siempre contenido para ser aceptable. Y no se trataba, ni se trata, solo de la ropa interior. También existieron prohibiciones sobre pantalones, blusas consideradas reveladoras o cualquier prenda que desafiara la idea tradicional de cómo debía verse una mujer decente. El mensaje siempre ha sido el mismo. Tu cuerpo no es completamente tuyo. Está regulado, está observado, está juzgado. Y cuando algo tan cotidiano como vestirse se convierte en un espacio de vigilancia social, entendemos que la lucha no solo ha sido política, también ha sido corporal. Y ese control del cuerpo no se limitó a la ropa, también se extendió al movimiento. Durante mucho tiempo, el deporte fue considerado territorio masculino. El cuerpo femenino no debía fortalecerse, competir ni exponerse físicamente. Incluso actividades básicas como nadar, que hoy entendemos como una habilidad de supervivencia, no siempre fueron enseñadas a las mujeres. Se consideraba inapropiado, indecoroso, peligroso para su delicadeza. Hubo épocas en las que ni siquiera existían trajes de baño diseñados para mujeres, porque simplemente no se concebía la idea de que ellas debieran estar en una piscina pública. En muchos lugares su presencia estaba prohibida. El espacio público también tenía género. Y cuando finalmente se les permitió entrar al agua, no fue en condiciones de igualdad. Los primeros trajes de baño femeninos eran pesados, largos, incómodos, más pensados para cubrir que para permitir el movimiento. La prioridad no era la competencia, era la modestia. Pero como en todos los espacios donde hubo una restricción para ellas, también hubo resistencia. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a reclamar su lugar en el deporte, y ese cambio fue tan profundo que pasó de la exclusión total a la participación internacional, de no poder mostrarse en una piscina pública a competir en los Juegos Olímpicos, primero con limitaciones, luego con categorías separadas y finalmente con reconocimiento propio. La creación de una categoría femenil dentro de los Juegos Olímpicos no fue un gesto simbólico, fue el reconocimiento de que las mujeres no solo podían participar, sino competir, destacar y romper récords. Y si hoy vemos a nadadoras romper marcas mundiales, subir al podio y representar a sus países, es porque hubo un momento en la historia en el que alguien cuestionó por qué el agua también tenía dueño. Y una de las mayores luchas, como lo es el deporte, tiene un premio con nombre y apellido. Cuando todavía se discutía si las mujeres siquiera debían nadar, tenemos que hablar de Fanny Durack, quien hizo su lucha con acciones y no con palabras. En 1912, cuando la natación femenina fue incluida por primera vez en los Juegos Olímpicos, ella ganó la medalla de oro en los 100 metros estilo libre. Pero el punto no es solo que ganó, el punto es que lo hizo en una época en la que todavía se cuestionaba si una mujer debía competir, viajar sola o mostrarse en traje de baño frente al público. En su propio país hubo resistencia para enviarla. Su participación no fue un privilegio concedido fácilmente. Fue una oportunidad que tuvo que defender. Mientras algunos seguían debatiendo si el cuerpo femenino era demasiado delicado para el esfuerzo físico, ella estaba rompiendo récords. Eso es lo que hace tan simbólica su victoria, porque no fue solo una medalla, fue una declaración, una prueba de que el argumento nunca fue biológico, fue social. Y cada abrazada que dio en esa piscina no solo la acercaba a la meta, también empujaba un poco más lejos los límites que la sociedad le había impuesto a las mujeres. Eso también fue una manifestación, una ruptura de las cadenas que heredaron y que comenzaron a transformar. Porque sí, heredamos cadenas
cadenas hechas de prejuicios, de prohibiciones, de silencios obligados, algunas más pesadas que otras, algunas que aún existen, aunque ahora sean menos visibles, con menos ataduras. Las primeras manifestaciones más radicales comenzaron alrededor de 1905, cuando las sufragistas decidieron que no podían esperar más. Realizaron actos contra edificios públicos. No buscaban lastimar a personas, buscaban hacerse oír. Y en ese camino perdieron a Emily Davison, en el hipódromo de Epsom. No eran agresivas por naturaleza. Eran firmes porque el silencio nunca les dio resultados. Fue decisión de las que vivieron antes romper las cadenas que parecían imposibles de romper. Y gracias a ellas, hoy nosotras podemos decidir. Podemos elegir si queremos ser madres o no, si queremos ser amas de casa o profesionistas. Podemos vivir solas, casarnos por decisión y no por imposición. Podemos votar, podemos trabajar, podemos tener dinero propio, podemos usar pantalón sin que sea un escándalo. Podemos hacer deporte, podemos reír a carcajadas sin que nos llamen indecentes, podemos pensar, podemos opinar y podemos gritar al aire que somos felices. Y si hoy alzamos la voz, no es por querer destruir, es por querer ser escuchadas, porque heredamos cadenas, pero construimos derechos. Y ahora nos toca decidir qué vamos a heredar nosotras. Gracias.